En realidad la tendencia nomás, eso de que sea aparente o real depende de si son valores corrientes o constantes. En esta primera parte, tomando en cuenta que las ventas que anotamos son tal cual aparecen en los estados de resultados de 5 años consecutivos, ¿no? Copiados tal cual están, tomamos la primera cifra, la más antigua, como el 100%. Y todas divididas entre esta, por ejemplo, el 183 entre 178 nos da 1.03, redondeando, ¿no? Y eso es 103%. Esta 189 dividido entre esto nos da 1.06, redondeando 106%. Y así sucesivamente. Esta es la tendencia que ha habido en los datos históricos de estas ventas. La conclusión, al solo ver estas cifras y porcentajes, vemos que estas ventas han aumentado de manera más o menos uniforme en estos 5 años, ¿no? 3% más o menos cada año, desde 100% hasta 113% en la gestión 16, o sea, 13% en los últimos 5 años ha habido de incremento en las ventas, progresivamente, de manera más o menos uniforme, 3% por año más o menos, ¿no? En este año ha habido un poquito más, en el último, ¿no? 4%. En eso consiste este procedimiento, ¿no? Aquí como ejemplo solamente es una cuenta. En realidad tendríamos que hacer de todas las cuentas del balance y todas las cuentas del estado de resultados. Si no por cuentas, por lo menos por grupos de cuentas, ¿no? Por grupos de cuentas, así en el, digamos, el activo disponible, el activo exigible, el activo realizable. A veces no es tan indispensable cuenta por cuenta, ¿no? Primero un análisis general por grupos de cuentas y entonces vamos comparando o relacionando la evolución de unas cuentas con otras, y hay muchas que tienen bastante relación. Por ejemplo, aquí estamos viendo las ventas están aumentando, entonces también es de esperar que aumenten las utilidades, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Y si no aumentan las utilidades, ¿por qué? Vemos otros, vamos a ver los gastos, seguramente los gastos están aumentando en mayor proporción. ¿Y cuál de esos gastos, no? O si aumentan las ventas, también debíamos esperar que haya más activo circulante, o más dinero, más activo disponible, ¿no? Tienen cierta relación, varios grupos de cuentas. Entonces se van comparando cómo cambian unas, cómo cambian otras, sin el mismo porcentaje, o algunos aumentan, tal vez y otros disminuyen. En eso consiste este procedimiento de tendencias. Lo que nos va a ocupar algún análisis adicional es el hecho de que cuando hay inflación en este lapso de tiempo, entonces no es suficiente hacer esos porcentajes, porque si hacemos solo así en base a los datos originalmente vistos en los estados, la conclusión puede ser falsa. Si, por ejemplo, aquí arriba tenemos un caso, ¿no? Digamos que hace 5 años vendía esta empresa 90.000 unidades de un cierto artículo a 6. A ver, copien esto un ratito. Entonces decíamos, si hace 5 años, por ejemplo, esta empresa vendía 90.000 unidades de un artículo a 6 bolivianos, en sus ventas tendríamos esta cantidad como valor neto, haciendo por un momento a un lado es cuestión del IVA, ¿no? Ventas por 540.000, ¿no?
Si después de 5 años esta empresa está vendiendo 80.000 unidades de ese mismo artículo a 8 bolivianos, sus ventas van a ser 640.000, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los estados de resultados, solamente vemos estas cifras. No vemos este detalle de arriba. Solamente vemos 540.000 y por este otro lado 640.000, ¿no? Y monetariamente han aumentado, ¿no? De 540 a 640 ha habido un aumento del 18,5%. Aquí está. Un incremento en esos, durante esos 5 años del 18,5%. Y si nos quedamos conformes con ese porcentaje, sabiendo que ha habido algún grado de inflación, sería falso, porque en realidad en este caso las ventas más bien han disminuido, porque antes vendíamos 90.000 unidades y ahora solo vendemos 80.000 unidades. Han bajado nuestras ventas. Parece que hubieran aumentado. El aumento, como verán, se debe al incremento en el precio. Si en este lapso no ha habido nada, no ha habido absolutamente algo de inflación, entonces todavía se puede aceptar esta situación como favorable para la empresa porque sus ventas han aumentado en términos reales, aunque vendiendo menos cantidad, pero la empresa, por la calidad de sus productos o su posicionamiento en el mercado, se da el lujo de aumentar el precio y aún vendiendo menos, tiene más ventas, ¿no? Eso en caso que hubiera cero de inflación, todavía sería un buen indicador. Claro que mejor sería que además aumente el volumen de ventas, ¿no? En unidades. Pero aún así, disminuyendo el volumen de unidades, habiendo aumentado sus precios, está en buena situación la empresa. Pero cuando sabemos que en este lapso ha habido inflación, lo más probable es que este incremento en el precio sea para compensar el efecto de la inflación, porque seguramente han aumentado también sus materias primas, el costo, ha aumentado los impuestos, el salario de los trabajadores por la ley financiera. Recuerden, cada año ha habido incrementos que necesariamente, obligatoriamente han tenido que aplicar las empresas, ¿no? Entonces, seguramente este incremento en el precio, entonces para compensar nomás el incremento en los gastos, y es probable que más bien las utilidades hayan disminuido porque han podido aumentar los gastos más que los ingresos, ¿no? Entonces, para evitar esa falsa impresión cuando hay algo de inflación en este lapso y solo ver estas cifras en bolivianos y tener la impresión como acá que han aumentado en 18,5% cuando en realidad hubieran disminuido, para anular el efecto que distorsiona la inflación en esta comparación, se aplica un proceso que se llama de deflactación. La deflactación es parecida a la indexación, ¿no? Cuando teníamos que convertir dólares, más bien bolivianos en dólares. Hace muchos años el dólar era la base de actualización, ¿no? Ahora diríamos es las UFBs, ¿no? Entonces, cuando tenemos que anular el efecto de la inflación, acudimos a las UFBs para modificar los datos, ¿no? Y hacer los valores válidamente comparables. Aquí vamos a ver cómo se hace eso. Eso se hace aplicando una fórmula que nos permite anular el efecto de la inflación a través de ese proceso que le estamos llamando deflactación, utilizando esta fórmula que tenemos acá, esta de aquí. A ver, copien esto a un lado, valor monetario constante. Esto es valor monetario constante de un año N cualquiera, igual al índice general del año base sobre el índice general del año N por valor monetario corriente, quiere decir esto, corriente del año N. Esta fórmula se puede aplicar en base al IPC, como estamos viendo acá, o también a las UFBs, ¿no? En vez de IG podría ser UFB, por eso decimos acá O, también del año N o del año base arriba. Para
anular el efecto de la inflación, como en esta forma está anotado, se puede utilizar el índice general del IPC o las UFBs. Como referencia en el pasado, hace muchos años, antes del 2000 principalmente, la actualización que hacían los contadores en los estados contables era en base al tipo de cambio. Poco se hablaba del IPC, muy poco. Y menos de las UFBs, no habían todavía las UFBs. Recién en el 2001 creo que aparecieron las UFBs. Entonces, el tipo de cambio era la norma generalizada para actualizar activos por la inflación, ¿no? Edificios, vehículos, etc. Esto porque en este cuadrito que mide lo que ha ocurrido en el tiempo, en el eje de abscisa del tiempo, en el eje de ordenadas valores monetarios o coeficientes de índices, antes del 2015, antes del 2015, del 2005, perdón, antes del 2005, ¿no? Antes del 2005, todo en base al tipo de cambio, ¿no? Si la inflación iba, fíjense, esta es la línea de la inflación en el tiempo, ¿no? Si tenía esta pendiente, siempre ha habido algún grado de inflación, ¿no? El tipo de cambio también era en el mismo sentido, con la misma pendiente, ¿no? El tipo de cambio oficial del dólar. Así que se usaba el tipo de cambio para actualizar de una fecha a otra, una transacción que se hizo, digamos, por acá en febrero y otra transacción en octubre. Dólares hemos recibido acá, o del inicio al final estamos actualizando, digamos, un vehículo, el valor del vehículo del principio se multiplicaba por el tipo de cambio al final de la gestión, dividido entre el tipo de cambio al inicio del periodo, eso por el valor del original o inicial del vehículo daba un incremento, ¿no? Y había que hacer el ajuste por la diferencia. Así era siempre el tipo de cambio, la base de cálculo para las actualizaciones. Pero desde el 2005 aproximadamente, el tipo de cambio se ha estabilizado, ¿no? En el gobierno del MAS, del que se puede hablar muchísimo, y muchas cosas negativas y muchas cosas positivas, es bien difícil de tener una idea exacta de lo bueno o malo que ha sido ese gobierno, porque hay mucha mentira de ambas partes, entonces uno le confunde, ¿no? Entra un gobierno y habla del producto interno, del PIB, del Producto Interno Bruto, que es tanto, el otro gobierno que sale era otra cifra, manejan cifras y uno no sabe finalmente qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Pero parece que, bueno, como en todo, hay cosas buenas y malas, y algo que podríamos considerar bueno de ese gobierno es que la política monetaria, ¿no? Nuestro tipo de cambio se ha mantenido prácticamente constante en 6.96. Hubo algún año que creo que llegó a 7, nos volvió a bajar a 6.96 y estamos ahí desde hace varios años. Ojalá nos mantengamos así porque es muy desagradable vivir con harta inflación que se refleja en la variación del tipo de cambio. Cuando esto empiece a subir, ojalá que no, va a haber mayor inflación, los precios van a subir constantemente. Es bien desagradable de que los precios vayan subiendo una y otra vez y el dinero empiece a perder valor. Ojalá que no pase eso. Pero bueno, entonces por esa razón el tipo de cambio ya no sirve para tomar de referencia para hacer las actualizaciones por inflación, ¿no? Porque fíjense, el tipo de cambio está constante. En cambio, hay cierto grado de inflación. Entonces ya no guarda la misma relación, ¿no? Ahora, en vez del tipo de cambio, se utiliza el IPC, el índice de precios al consumidor, y de ese índice, el índice general. Los que han tenido oportunidad de ver tablas del índice de precios al consumidor, tiene varias columnas, ¿no? El INE es el que hace esas tablas, tiene varias columnas. Unas columnas que tienen que ver cuánto requiere una familia con una cantidad promedio de componentes para subsistir, ¿no? Cuánto para alimentación, cuánto para vivienda, cuánto para educación, para vestimenta, etc., ¿no?
Y eso hacen los encuestadores del INE periódicamente, cada mes, por uno y otro lado, por regiones, ¿no? Y entonces cada mes también va saliendo un índice. El índice que promedia todos los que hemos mencionado se llama índice general, ¿no? Este índice general del IPC, índice general del IPC, el índice de precio al consumidor, que refleja cuando varía de un mes al otro cuánto ha habido de inflación. De hecho, esos reportes que vemos en la prensa de que la inflación en el primer trimestre de tal o cual año ha sido 0,5%, etcétera, se calcula con una fórmula bastante particular de las variaciones de ese índice. Y también ahora actualmente se utilizan también con cierta frecuencia las UFDs, ¿no? Las UFDs, en el texto tenemos una forma de cómo se calculan las UFDs, tiene que ver con, en realidad se basan también en el índice general, ¿no? Dicho a modo de pasada simplemente, lo que se hace para calcular la UFB de un día siguiente, se toma la UFB del día anterior, ¿no? Y luego se multiplica con un factor de actualización. Ese factor de actualización se calcula dividiendo de un mes, digamos de este mes de julio, se toma el IPC de julio, ¿no? Que ya debido salir, se divide entre el IPC de julio del año pasado. De ese resultado se toma la raíz duodécima, ¿no? Porque eso es de todo un año, seguramente, ¿no? Así es la fórmula. Y de ese resultado, tomando la raíz duodécima, se vuelve a calcular la raíz número, ya sea 30 o 31, según el número de días de julio. Julio tiene 31 días, entonces dividen la raíz 31ª de ese resultado. Y eso da un factor, digamos, da 1,0018, por decir, ¿no? Y ese factor se multiplica por la UFB de ayer para que dé el de hoy día. Y el de hoy día para el de mañana, del de mañana para el de pasado, y así durante todo el mes de julio. Cuando vamos a pasar a agosto, se hace otra vez el mismo cálculo, pero con la UFB de agosto ya también. De agosto de este año con el de agosto del año pasado, la misma raíz duodécima, después la raíz 31ª también, porque 31 días también tiene agosto, y da otro factor de actualización, que no varía mucho, pero varía. Y así se van actualizando, ¿no? Eso en el texto está mejor explicada en una partecita la fórmula para actualizar las UFBs. Pero como verán, las UFBs también tienen como base de cálculo el índice general. Así que casi es lo mismo, al mismo resultado llegamos cuando usamos valores del índice general o de las UFDs. Tenemos ambos ejemplos en las prácticas, así que en esta primera etapa vamos a ver con el índice general. Entonces, esta es la fórmula que nos permite convertir valores corrientes. Esos valores corrientes son los que aparecen tal cual están en los estados contables. Las ventas del estado de resultados de cada año, tal es como si viéramos en la oficina del contador que nos preste los estados financieros del 2000, de hace 4 años, digamos. Ahí estarán las ventas, las compras, los valores del activo circulante, etcétera. Esos valores, tal como se ven, son valores corrientes, ¿no? Como este es nuestro ejemplo, acá, estos son valores corrientes de las ventas, ¿no? Estas ventas netas a valores corrientes, tal como se ven en los estados de resultados de los últimos 5 años. Y cuando tomamos los porcentajes, esos porcentajes reflejan la tendencia de esas ventas, que seguramente es aparente, ¿no? Porque como son valores sin modificar, tal como estaban, y ha habido cierto grado de inflación, entonces aparentemente las ventas han aumentado en esta relación. Pero si sabemos, a ver aquí como dato ponemos, el IPC, estos son datos reales de esos años, del 2012, de este valor realmente, este también, y así. Si en esos 5 años el IPC, el índice general, era cada una de estas cifras, ¿no? A ver si mientras tanto copian. Y vemos que en esta relación de cifras del IPC, del índice general,
van aumentando, entonces ha habido inflación. Si serían exactamente iguales, cero de inflación. Si aumentan, como acá están aumentando, ha habido inflación. No es gran aumento, pero ha habido cierta inflación. Si aumentan mucho, ha habido más inflación. Ahora, no se ha dado el caso hasta ahora que disminuyan. Si disminuirían, indicaría que había, en vez de inflación, deflación, ¿no? Y la deflación es que más bien bajan los precios, ¿no?, en una economía, cosa que no ha estado ocurriendo. Eventualmente en algún artículo puede bajar el precio por diversas situaciones, ¿no?, de oferta y demanda, de competencias, o hasta por problemas económicos pueden bajar también, ¿no?, por problemas sociales. Esta pandemia también está modificando las relaciones económicas de manera impresionante, ¿no? Nunca había pasado el mundo por algo así. Entonces, todo está cambiando. Pero de pronto hasta ahora, en algún artículo, como digo, puede pasar eso, que disminuyan los precios, ¿no?, por la falta de demanda. Suben, bajan, así están. Pero que bajen continuamente es difícil que ocurra en alguna situación. Entonces, si ha habido este grado de inflación, reflejado por las variaciones del tipo de cambio, o digo, del IPC en este ejercicio, entonces es necesario eliminar esa distorsión que estaría ocasionando la inflación al observar estos porcentajes. Y eso se hace convirtiendo estos valores corrientes a moneda constante, se llama, a valores comparables, donde se anula el efecto de la inflación. Eso es a ventas netas a moneda constante o a valores constantes, como acá, ¿no? A ventas netas a valores constantes. Mejor de otro color tal vez si hacen esta parte. Lo que está en azul o en negro, diríamos acá, son datos. Y esto es la modificación que hacemos. Para eso se toma un año como base de cálculo. Puede ser cualquier año, vamos a ver que da lo mismo en el resultado final, se obtiene el mismo resultado. Generalmente, si podemos elegir, mejor tomamos el último año como base de los que se tengan, ¿no? En este caso, de los que se tienen es el 2016, el último año, entonces ese se toma como año base, de manera que el valor corriente de las ventas va a ser el mismo constante para ese año, ¿no? El mismo, ese es el mismo. Estos son los que hay que modificar con la fórmula anterior. Para hallar, por ejemplo, de este año 2013, podríamos ser de cualquiera, pero por ejemplo de este 2013 acá. Del 2013. Si la base es el 2016, estamos tomando este año como base, ¿no? Entonces vamos a ver para el año 2013, para el año N, aquí 13, ¿no? Valor monetario constante, 13. Estamos reemplazando exactamente en esta fórmula, base cuando tenemos el índice general, ¿no? Entonces dice la fórmula, valor monetario constante del año 13 es igual a índice general del año base sobre el índice general de este mismo año 13 por valor monetario corriente de ese año 13, dice así, dice la fórmula. Por si acaso una vez más, ahí está, ¿no? N aquí es del año N y del año N. El valor constante aquí va a dar el valor es el valor corriente y arriba el índice general del año base. El año base puede variar, en este caso hemos elegido el 16, ¿no? Entonces el índice general del año 16, aquí está, es 164.25, ¿no? Ese es el índice general del año base, dividido entre el índice general del año que queremos modificar, en este caso del 13, por ejemplo, hemos empezado, ¿no? El año 13, aquí está 143, ¿no? Y luego se multiplica por su valor corriente, por este de aquí arriba. Ahí está, ¿no? 164 entre 143.93, ¿no?, por 183.600.
Y eso nos da, ustedes otro dato verifican, 209.521. Esto de acá. De esa manera estamos transformando las ventas del 2013 en términos del 2016, como si se hubieran hecho en ese año, ¿no? Vamos a dejar así para que se vea mejor. Entonces, después de haber hecho de un año, el resto ya es mecánico. Podemos ser con la calculadora. Si repasamos qué operación hemos hecho para este 2013, a ver, fíjense, hemos hecho esto. Dividimos el índice general del año base. Siempre este va a estar en el numerador para todos los años. Este va a ser, fíjense, el año base es el mismo. El que cambia es el año N, está aquí en esta posición, ¿no? Este siempre es el mismo. Entonces, este va a ser siempre dividido entre el índice de cualquiera de estos años, del año enésimo, y por su valor corriente respectivo. Por ejemplo, para el 2013 acabamos de hacer, entonces es este índice del año base entre este índice del año 13 por valor corriente de ese mismo año. Y así da los 209.000, aquí está. ¿Cómo será para el año 14? Va a ser este índice del año base nuevo entre este índice del año 14 por su valor corriente de ese año. Y eso les va a dar esto. Para el 2015, ¿cómo va a ser? Este entre el índice del año 2015 por su valor corriente da esto. ¿Y cómo sería para el año 12, para el primero? ¿No? Lo mismo, ¿no? Este dividido entre este índice por su valor corriente. Y eso da 215.750. Entonces, estas ventas son a moneda constante, comparables entre sí, ¿no? Es como si todas se hubieran hecho en un mismo año, al mismo tipo de cambio del 2016, ¿no? En el mismo grado de inflación del 16, todo como si se hubieran hecho esas ventas en el 2016, es decir, estos 178.800 que se hizo el 2012, y estas mismas ventas si hubieran hecho el 2016 equivalen a 215.750. Estas si se hubieran hecho el 2016 equivaldrían a estas 209.000 y así sucesivamente, ¿no? Estas equivalentes a estas y estas no cambian porque estamos tomando de referencia ese mismo año, ¿no? Por lo tanto, estos son las ventas netas a moneda o valores constantes, donde el año base ha sido el 16. ¿No? Son iguales. Y es en base a valores constantes que se obtiene la tendencia real. Tal vez aquí pueden subrayar la tendencia real en base a moneda constante. Y esa tendencia se parte siempre del 100%. Siempre para los porcentajes, el primer año se hace el 100%. Siempre. No importa cuál ha sido la base para la deflactación, si el 2016, como en este caso, o el 15, el 14, cualquier año se haya hecho para la deflactación. Cuando vamos a la segunda etapa de hallar la tendencia, se hace siempre el 100% el primer año, ¿no? Algunos cometemos el error de anotar porque hemos tomado este año base, aquí le ponemos 100%, ¿no? Y está mal, porque no refleja bien la relación de crecimiento o de disminución. Entonces aquí este es el 100% y hacemos lo mismo que antes, dividimos 209 entre 215 y baja a 0,97, que es en porcentajes así. Siempre dividiendo entre la inicial 204.000 entre 215.000, también baja, ¿no? Es 0,95, si dividen esto entre esto, 0,95, eso es 95%. El 2015 igual sigue bajando a 93%. Y el 2016 hay una leve recuperación, ¿no?
un aumento más o menos del 1% respecto del 2015. Entonces, esta es la tendencia real. Aparentemente las ventas han crecido así, más o menos de manera uniforme, hasta alcanzar un 13% de incremento durante los 5 años. Aparentemente ha sido así, pero en realidad han disminuido, ¿no? De manera más o menos uniforme también, del 100 al 97%, aquí el 95, cerca de 2 puntos, aquí cerca de 2 puntos, y aquí recupera un poco, ¿no? Han ido disminuyendo más bien las ventas y una leve recuperación en el 2016. Ese es, digamos, ahí podría ser suficiente para ver la tendencia real de las ventas. A modo de, sin embargo, de demostrar que podemos tomar otro año base, si más bien el 2012 fuera el año base, entonces siempre la información base es las cifras que están en negro arriba, ¿no? Entonces el índice del 2012 va a ser el mismo del 2000, el mismo valor constante más bien de ese mismo año, ¿no? El valor corriente, el mismo constante acá. De ahí partimos, del año base, que es el 2012. Y para este año, si hacemos la fórmula, no sé si hemos hecho con otro año base acá, creo que aquí está. Si la base es el 2012, y vamos a calcular, por ejemplo, del 2015, podríamos ser de cualquier año, pero para ver qué relación hay en la fórmula, daremos, por ejemplo, del 2015 en esta segunda parte, ¿no? Tomando como otro año como base el 2012. Entonces la fórmula dice, decía, valor monetario constante del 2013, era rato, ahora es del 2000, oh, me equivoqué aquí. Así está bien, como toda la base es el 2012, esta es una cosa, la base es el 2012, pero vamos a calcular el valor monetario constante del 2015, de este año 2015. Esta cifra vamos a calcular cuando el año base es el 2012, ¿no? Que hemos copiado igual. Entonces la fórmula dice valor monetario constante del año 15 es igual al índice general del año base. Ahora, este ya no va a ser el año base, el año base es el 2012, pues, ¿no? Aquí está la base, es el 2012. Su índice sería este, 136.12. Índice general del año base, entre índice del año N, que es el 15, entre este tendría que ser 358. Así, ¿no? 136.12 en 358. Y por su valor corriente del año mismo 15, por este valor corriente, por 194.170. Y si revisan otro rato, este cálculo va a dar estas cifras, 166.859, que va a ser el valor monetario constante del año 15. Aquí está estas cifras, ¿no? Del año 15, aquí está el año 15, pero cuando el año base es el 12, aquí estas cifras. Ahí está, 166.859. Y basta que hubiéramos hecho de un año, del resto es ya mecánico, ¿no? Repasamos qué operación hemos hecho acá. Fíjense, índice del año base siempre, índice del año base, que es este, entre el índice del año N, entre este hemos dividido por su valor corriente, por este. Este siempre va a estar en el numerador, ahora en cada fórmula para toda esta fila, ¿no? Este en el numerador, que es el índice del año base, sería para este inciso, este es el año base para este punto, dividido entre este índice del año N, el año 15 hemos hecho primero, por su valor corriente, ¿no? Esto dividido entre este índice por su valor corriente. Y es fácil deducir cómo sería para este año 13, por ejemplo, ¿no? Siempre este primero arriba, este índice entre este por su valor corriente.
Esto, entre esto por esto, nos va a dar es 173.000 con seguridad. Luego, este índice dividido entre este índice por su valor corriente nos va a dar estos 169.475. Para el año 15 va a ser este índice dividido entre este del año 15, el índice general, por su valor corriente, por este. Y nos va a dar esto. Y hemos hecho eso, ¿no? Justamente eso hemos hecho. Esto. Para el año 16 va a ser este índice del año base entre este índice del año 16 por su valor corriente. Pues 202.150 y eso da exactamente esto. Así que estos son también valores constantes, pero tomando como otro año base. Y si calculamos la tendencia real, porque no olviden, en base a valores constantes la tendencia es real, igual acá. En base a valores corrientes la tendencia es solo aparente. Tal vez una flechita pueden vincular estos dos. Cuando los datos son a valores corrientes simplemente, la tendencia es aparente. Pero si es en base a valores constantes, la tendencia es real. Y tomando el primer año como el 100%, también nos da los mismos porcentajes. Exactamente igual que arriba. Lo cual nos hace deducir que no importa el año base que se tome, la tendencia va a ser siempre la misma. En este caso lo que habríamos hecho es modificar todas las ventas, convirtiéndolas a comparables entre sí, tomando un año base que en este caso sería el 2012, ¿no? Entonces, estas ventas de los otros años, si se hubieran hecho en el año 2012, al tipo de cambio, al valor de la OFB, etcétera, de ese año, equivaldrían a estas ventas. Estos 202.000 del año 16 en moneda de ese momento, si se hubieran hecho esa cantidad de ventas en unidades físicas, probablemente el 2012, serían equivalentes a estos 167, sí, a menos que 202.000, ¿no? Y así sucesivamente, y en base a esto volvemos a calcular la tendencia y nos da la misma, tiene que darnos la misma. A ver, con esa fórmula por un momento, ¿cómo sería si el año base fuera el 2014? A ver, ¿quién nos dicta, así como estos datos, cuando el año base es el 2014, aquí en vez de base 12, 2014, ¿sí? Esto que está acá, ¿no? El año 2014. A ver, enseguida vemos los resultados, pero díganos, a ver, el del 2014, estas ventas del 2014 a moneda corriente van a ser las mismas en moneda constante. Entonces, esto lo copian en esa fila cuando van a poner valores corrientes, de ventas a valores constantes con la base el 2014. Siendo el 2014 la base, estas ventas del 2014 serán iguales a las constantes. Y aplicando la fórmula a ver qué les da por un momento, ya sin hacer estos cálculos, ¿no? Sin hacer esto, directamente en la calculadora. $182.126. Eso, 182. ¿De qué año sería eso? Con base del 2014 por el 2015, licenciado. A ver, veamos. Aquí está. Con base del 2014, decíamos el valor corriente. Por si acaso, para cada vez que hacemos estos distintos cálculos, ya sea con base 16, base 12, base de año 14, la información de referencia inicial es esta, lo que está en oscuro, en azul oscuro o negro para ustedes, ¿no?
en base a esto nomás. Entonces, este es el valor corriente del año 14. Este va a ser el mismo constante del acá, 189.520. Lo mismo. Y los otros varían de acuerdo a la forma. A ver, ¿qué decía la forma? Para allá de este valor, por ejemplo, este de acá. Dice índice del año base, que será de este año, del 14. Este va a ser el índice del año base, dividido entre el año enésimo, en este caso, si queremos calcular este año, entre este, ¿no? Esto dividido entre esto por su valor corriente, por este. Hagan la prueba, esto dividido entre esto por este, da aquí de estos 199.940. Sí. Está. Ahora, vamos a dejar para que se vea todo. Ahí, aquí sí. Entonces, este índice del año base dividido entre este índice para el 2013 por su valor corriente, por este de acá, da este. Este ya tenemos. Para estos dos va a ser igual, siempre este arriba, índice del año base, que es este, dividido entre el índice del año 15 por el valor corriente del año 15, da este. Y por último, este índice del año base, que es el 14 en este caso, entre índice del año 16 por el valor corriente de ese año 16, da este. Luego, a ver, tomen porcentajes por un momento, ya no he calculado y eso, si ponen acá tendencia real y ponen siempre el 100%, siempre el primero, 100%. A ver cuántos serían los porcentajes. Como verán, dan los mismos porcentajes, ¿verdad? Lo mismo da. Sí, licenciado, lo mismo. Lo has sacado. O sea, en este primer ejemplo, entonces, hemos demostrado que cuando nos piden la tendencia real, podemos tomar cualquier año de base y los porcentajes van a ser los mismos. En este último año hemos convertido todas las ventas como si se hubieran hecho en términos del 2014, ¿no? A nivel de precios, grado de inflación del 2014, todas las otras ventas equivalen a esas cantidades, ¿no? Y ahí es que se tienen los mismos porcentajes de tendencia, ¿no? Entonces, una vez más, las ventas aparentemente han aumentado y sin embargo han disminuido hasta un 6% de disminución respecto del año inicial, ¿no? El 94%, que es 6% menos de lo que había al principio. Entonces, toda vez que tenemos valores monetarios que estudiar o comparar en el tiempo, si no hacemos, sabiendo que ha habido algún grado de inflación, si no hacemos este proceso de deflactación, la conclusión es falsa, ¿no? Hemos visto varios trabajos de tesis donde no se ha hecho esto y
totalmente falsas son las apreciaciones, ¿no? En base a moneda corriente nomás, se llegan a conclusiones falsas, erróneas, ¿no? Tiene que haber este proceso de deflactación, ya sea usando el IPC, el índice general, o las UFBs, varía poco, ¿no? En este caso, si tomáramos en vez de estos datos del IPC y del índice general, si tomáramos las UFBs, seguramente llegaríamos a un resultado muy parecido. Tal vez en vez de 95 aquí sería 96 o por acá 93, pero muy parecido, varía muy poco. Por otro lado, por ejemplo, la siguiente práctica que vamos a hacer es un caso inverso. En este caso, que es directo, tenemos los valores corrientes y nos dan los valores de los índices, ¿no? Y la incógnita es hallar los valores constantes y por lo tanto la tendencia es real. En la próxima práctica, a modo de ejercitar el uso de la fórmula, damos la situación inversa, ¿no? Que podría presentarse en algún caso cuando un analista de una empresa ha hecho cierto diagnóstico y nos muestra valores corrientes y constantes sin mostrarnos qué índices ha utilizado. Podríamos deducir esos índices, ¿no? Sabiendo uno, podríamos saber los demás siempre en base a la misma fórmula. Y si ese es el caso, cuando tenemos valores corrientes y valores constantes y no nos dicen qué año, así lo que aquí está en rojo, no nos dicen qué año ha sido el año base, se puede deducir solo viendo en qué año son iguales, ¿no? Estos valores corrientes en relación a estos constantes, en qué año son iguales en el último, acá. Entonces la base es el 2000, ha sido el 2017, si es que no sabíamos, ¿no? O si nos dan estos valores constantes más bien y estos corrientes, comparamos en qué años son iguales estos corrientes con estos constantes y eso es en el primer año, ¿no? Así que ese ha sido el año que se tomó como base en la deflactación. O por último, vemos si nos muestran más bien estos valores constantes y solo estos corrientes, en qué años son iguales en el del medio, en el 14. Por lo tanto, fue el año 14 el que se tomó como base para la deflactación. Ese es el otro detalle que debemos saber reconocer, ¿no? Y no se olviden, podemos tomar cualquier año como base, pero los porcentajes siempre parten del inicio con 100%, ¿no? Sí, aquí hemos tomado el último, en este otro el del medio, pero siempre hablando o haciendo los porcentajes, el primero tiene que ser 100%, si no se aprecia de manera incorrecta. Pasemos a la práctica 17. Esta es la situación, la 17. Como decíamos, nos dan valores corrientes y constantes ya calculados de los gastos de venta. A ver, copien de principio copien lo que está en negro nomás, o en negro, digamos. Eso nomás. Lo que está en azul ya es parte de la solución que vamos a ir explicando.
ver, vean qué dice la práctica 17, ahí está en la página 73. En la página 73 tenemos lo siguiente. Esto más hemos copiado y así. Bueno, aquí está, así nomás quiero que copie. Por ahora. Dice, en base a los anteriores datos, deducir los índices o UFBs para el inciso B, que se utilizaron en la deflactación de los gastos de venta. Y luego, en base a los mismos, determinar la tendencia real de los gastos de administración, considerando inciso A, inciso B. A ver, en otras palabras, lo que dice es lo siguiente, ¿no? Nosotros conocemos que se ha hecho esta deflactación de valores corrientes a constantes, como hemos hecho aquí arriba, por ejemplo, de aquí a aquí, digamos, ¿no? Nos muestran ya una deflactación hecha. Y nos dicen que no se saben, sin embargo, los índices que se han utilizado. Solo se sabe de un año, de este año. Es el dato, según el inciso A. Así que nos piden primero deducir qué índices, estos otros que todavía no sabemos, los vamos a explicar enseguida, qué índices se habrían utilizado para hacer esta deflactación. Y luego, una vez que sepamos esos índices, luego nos piden a calcular la tendencia real de los gastos de administración que están aquí abajo, de estos gastos de administración, ¿no? Pero primero calcularemos los índices, estos de acá. Y eso hacemos en base a la misma fórmula. A esta fórmula de acá. En realidad esta es la fórmula matriz, por decir esto. Basta saber esto. Como nos piden, como aquí en lo que explicamos hace un momento, esta era la incógnita, ¿no? El interés era calcular los valores constantes de acá, ¿no? Y ahora más bien hay que calcular los índices. Pero sin embargo usamos la misma fórmula y solamente despejamos esto. Pero si alguien prefiere, podemos despejar en la fórmula antes de hacer los cálculos. Esto pasamos aquí a la izquierda y a dividir, ¿no? Eso sería así. Esto de acá. Despejado, estaba aquí en el denominador, lo pasamos acá. Y podría pasar aquí o al otro o a los dos, no importa esto, ¿no? Pero para que se entienda mejor lo pasamos a dividir a este de aquí. Así que la fórmula del índice general de cualquier año es multiplicar el índice general del año base por el valor cociente de un año por el valor dividido entre el valor constante de ese mismo año. Para aplicar esta fórmula es necesario saber cuál es el índice del año base. Ahora, aquí. Para ver cuál es el año base que se usó en la deflactación. A ver quién nos dice cuál es el año base que se tomó. Bueno, ya está anotado ahí, ¿no? Lo que hacemos es, comparamos los valores corrientes con los valores constantes y vemos en qué años son iguales, ¿no? Y es en el primero que son iguales. De esa manera deducimos, por eso esto no estaba en los datos, ¿no? De 100 ahora estaríamos anotando base igual el 1. Bueno, aquí no se nota mucho, es el 1. El año base que se tomó en esta deflactación fue el 1, no era necesario que nos digan, ¿no? Solo viendo en qué años son iguales, deducimos cuál fue el año que se tomó como base. Y además nos dan como dato justamente el índice de ese año. Así que sea más fácil ya. Ya nos dan el índice de ese año. A veces nos dan de otro año, entonces primero hay que calcular de este año, ¿no? Como ya sabemos del año base, ya podemos usar directamente esta fórmula. Esta de acá. Ya sabemos, el año base es 157.17, este de acá, ¿no? El año base. Y para todos los de esta fila va a ser el mismo año base, ¿no? Para todos es. Esto no va a cambiar.
Y luego la fórmula dice multiplicamos por valor corriente y dividimos entre constante de cada año para hallar el índice de ese año, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho para el año 2. Para el año 2, ¿cuál sería el índice del año 2, ¿no? De este año? Es el índice del año base que hemos visto por valor corriente entre constante. Así sería esto, ¿no? Así es, fíjense, por 86.000 entre 85.000. 157, que es el año base, por 86.000 entre 85.000. ¿No? 157 por 86.000 entre 85.000. Eso nos da el índice del segundo año, 158,79. Aquí está eso. A ver si esto no copió alguien todavía. Una vez que hemos hecho de un año, del resto ya es fácil, ¿no? En todos los casos, fíjense, va a ser así. Del año base, que este no va a cambiar, siempre va a estar este como pivote para todos los años. Por estos no van a cambiar si es para el año 2, del año 2, y el año 3, del 3, los del año 4, del año 5, ¿no? Por valor corriente entre constante. Así que así hemos hecho para los demás, ¿no? Fíjense, este por valor corriente entre constante aquí. Este mismo por valor corriente entre constante aquí. Este mismo por valor corriente del año 4 entre su valor constante aquí. Por último, para el año 5, este por valor corriente entre constante aquí. A ver si quieren hacer la prueba o directamente copian, ¿no? Así. Mientras intentan cambiar de imagen un ratito. Espera.